Hola a todos. Esta es una historia que he guardado por años y que hoy por fin me animo a contar. No sé si estoy buscando comprensión, desahogo o simplemente compartir algo que me marcó para siempre, pero aquí va. Y por cierto, los nombres que aparecen aquí son falsos. Lo último que quiero es que alguien identifique a los involucrados. Todo comenzó cuando tenía 16 años. Recién había entrado al último grado de preparatoria en una nueva escuela. Como todo chico nuevo, los primeros días me sentía fuera de lugar. No conocía a nadie y aunque no me costaba tanto socializar, tampoco era del tipo que se lanzaba a hablar con cualquiera. Fue en una clase de literatura donde conocí a Mara. Ella era de esas chicas que no pasaban desapercibidas, no por ser escandalosa, sino por tener una presencia muy particular, tranquila, misteriosa y con una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Nos tocó hacer equipo para un trabajo, y así, casi sin querer, empezó nuestra historia. Al principio hablábamos solo de lo necesario, tareas, temas del proyecto, algunas recomendaciones de libros. Pero poco a poco las conversaciones se fueron extendiendo. Descubrimos que teníamos gustos similares en cine, que ambos leíamos manga y que, aunque nadie lo sospechara, compartíamos un amor secreto por el anime, en especial las historias tristes. Nos encantaba analizar a los personajes, pensar en finales alternativos y preguntarnos qué hubiéramos hecho si estuviéramos en su lugar. Lo curioso es que, aunque nos llevábamos increíblemente bien, nunca hubo una intención romántica de por medio, al menos no de mi parte. Mara tenía esa vibra de hermana mayor, aunque solo teníamos unos meses de diferencia. Me sentía cómodo con ella, como si por fin pudiera ser yo sin tener que disfrazarme. Después de unas semanas nos volvimos inseparables. Almorzábamos juntos, caminábamos juntos a la salida y en poco tiempo ya teníamos un grupo pequeño con otros dos compañeros, Leo y Fernanda. Éramos los cuatro fantásticos, o al menos eso nos gustaba decir. Cuando terminó ese ciclo escolar, Mara y yo ya éramos oficialmente mejores amigos. Nos contábamos absolutamente todo, cada tontería, cada miedo, cada plan a futuro. Y cuando llegaron las vacaciones, comenzamos a hablar por mensajes casi todo el día. A veces incluso hacíamos videollamadas para ver películas juntos o solo para hacer tarea, aunque ni fuera necesaria. Fue en esas vacaciones que surgió la pregunta inevitable: ¿tú crees que nosotros podríamos ser algo más? No recuerdo quién la hizo primero, pero ambos sabíamos que estaba en el aire. Lo hablamos con total sinceridad. Acordamos que, aunque nos llevábamos increíble, nuestra conexión no era de pareja, era algo más raro, más profundo. Nos necesitábamos, pero no como novios, así que sellamos una especie de pacto. No importarían las relaciones que tuviéramos en el futuro, nosotros siempre estaríamos el uno para el otro. Éramos incondicionales, así lo creíamos. Pero la vida es experta en hacer que las promesas suenen como bromas crueles con el paso del tiempo. Después de ese día en que Abril y yo aclaramos nuestros sentimientos, todo fue distinto. No porque algo haya cambiado entre nosotros, sino porque al fin teníamos claro lo que sentíamos. Ella no sería mi novia, ni yo su pareja, pero sí nos convertiríamos en algo que a veces se sentía más fuerte que el amor, compañeros de vida. Nos volvíamos inseparables, como si el universo entero girara en torno a nuestras largas conversaciones por llamada, las tardes de películas sincronizadas por WhatsApp y los memes que nos enviábamos a todas horas. Durante esos primeros meses, como mejores amigos oficiales, parecía que nada podía romper lo que habíamos construido. Empezamos a conocernos a un nivel que pocos amigos alcanzan. Ella sabía perfectamente qué días necesitaba silencio y qué días necesitaba palabras. Yo podía detectar cuando su voz temblaba, incluso si fingía estar bien. A veces no hablábamos por horas, pero cuando lo hacíamos era como si hubiéramos estado conectados mentalmente desde antes. Recuerdo una vez, una tarde de octubre, cuando cayó una tormenta inesperada. Yo estaba en casa, mirando el cielo gris desde la ventana, y Abril me llamó llorando. Su voz temblaba entre los truenos, y aunque no decía mucho, entendí lo que necesitaba. Agarré mi sudadera, me puse los audífonos y caminé bajo la lluvia, solo para que sintiera que no estaba sola. No fui a su casa ni nada físico, solo caminamos juntos, por teléfono, cada uno bajo su tormenta. Esa fue la primera vez que hicimos una promesa sin decirlo. Estaríamos el uno para el otro, aunque el mundo se viniera abajo. Pasaron los meses y aunque la escuela seguía siendo una rutina aburrida, el saber que la vería en los recesos o que charlaríamos por la tarde le daba sentido a todo. Empezamos a crear nuestras propias tradiciones. Los miércoles eran días de confesiones, donde cada uno compartía algo que no le había contado a nadie antes. Los domingos eran de reviews, donde analizábamos capítulos de anime o escenas de películas como si fuéramos críticos de cine. Parecía algo tonto, pero era nuestra manera de mantenernos unidos. Ella tenía sus amigos y yo los míos, pero ambos sabíamos que ninguno se comparaba con lo que teníamos entre nosotros. A veces me preguntaban si sentía algo por Abril y yo me limitaba a sonreír. ¿Cómo explicas que sí, sientes algo, pero que no es amor romántico? ¿Cómo explicas que ella era parte de tu alma, pero no de esa manera? Era complicado, pero funcionaba.
hasta que llegó la pandemia. Cuando se anunció que las clases serían suspendidas por el brote de COVID, nadie lo tomó en serio al principio. Unas semanas y volvemos, decían, pero esas semanas se volvieron meses y los meses, años. Al principio, todo era emoción. Videollamadas eternas, juegos en línea, retos por Instagram, maratones de series en Netflix Party. Abril y yo hablábamos más que nunca. Si antes nos contábamos todo, ahora éramos casi una extensión del otro. Pero como todo, la rutina empezó a pesar. La gente se fue desconectando, la motivación cayó, las conversaciones se volvían cada vez más cortas. Menos personas mandaban mensaje, menos risas, menos ganas, menos Abril. No es que ella desapareciera de golpe, pero comencé a notar que algo cambiaba. A veces tardaba más en responder, otras veces evitaba ciertas preguntas o simplemente decía que estaba ocupada. Intenté no presionar porque sabía que todos estábamos pasando por lo mismo, pero había algo en su tono, en sus silencios. Era como si estuviera con alguien más, como si una parte de ella se estuviera yendo lentamente, pero sin decirlo en voz alta. Un día, me confesó que había estado hablando con alguien. Se llamaba Marcos y lo conoció por un servidor de Discord sobre anime. Es buena onda, nada raro, me dijo. No sonó a gran cosa en ese momento, pero mi estómago se revolvió, no de celos, sino de una intuición rara. Algo que no podía explicar. Aún así, no dije nada, no tenía derecho a oponerme. Después de todo, éramos amigos. ¿O no? En ese momento no lo sabía, pero ese nombre, Marcos, sería el inicio de todo lo que vendría después. Y aunque la historia aún estaba en su punto más cálido, una parte de mí ya empezaba a temblar, como si presintiera que lo que habíamos construido bajo la lluvia estaba a punto de mojarse desde adentro. A medida que pasaban las semanas, Abril hablaba cada vez más de Marcos. Al principio solo lo mencionaba de paso, como si fuera una anécdota más en su día, que si le recomendó una serie, que si jugaron un rato en línea, que si le contó un chisme. Yo intentaba no darle importancia, pero era imposible no notar el brillo en sus palabras cuando hablaba de él. No era como hablaba de mí, era diferente. ¿Te está gustando?, le pregunté un día, mientras veíamos un video juntos en llamada. Hubo un silencio extraño. No sé, es lindo, me hace reír. Pero no quiero arruinar lo que tenemos él y yo, ni tampoco lo que tú y yo tenemos, respondió bajito, como si se sintiera culpable de solo decirlo. Ahí fue cuando entendí que lo inevitable ya estaba en marcha. Desde ese día, cada vez que me hablaba de Marcos, yo fingía escuchar con interés, pero por dentro sentía que algo en mí se encogía. No sabía si era celos, tristeza o miedo, quizá una mezcla de todo. No podía decirle que no hablara con él, no podía pedirle que se alejara. ¿Quién era yo para exigir algo así? Pero dolía, y mucho. Empezaron a pasar cosas raras, cosas pequeñas, pero que dolían como 1000 agujas. Ya no me mandaba memes al despertar. Ya no me avisaba cuando iba a dormir. Ya no hacíamos miércoles de confesiones, ni domingos de reviews. Una noche, mientras veíamos una serie en videollamada, Abril se quedó callada un buen rato. Yo pensaba que estaba concentrada en la historia, hasta que me di cuenta de que estaba escribiendo y sonriendo. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, es que Marcos me está contando algo que le pasó. Perdón, ¿te molesta si contesto mientras vemos? Claro que me molestaba, pero no se lo iba a decir, así que le mentí. No hay problema. Fue ahí cuando me di cuenta de algo cruel. Abril me estaba reemplazando, y ni siquiera lo notaba. Pasaron los días. Cada vez hablábamos menos. Lo que antes era una conexión constante ahora eran mensajes esporádicos y respuestas tardías. Yo seguía ahí, intentando mantenernos unidos, pero ella ya estaba en otro lugar, hasta que un día, sin aviso, dejó de escribirme por completo. Pensé que tal vez algo había pasado, que estaba enferma, ocupada, triste, pero número. En redes subía historias riéndose con sus amigas, compartía edits que le mandaba Marcos, y en Discord la veía en llamada casi todas las noches, con él. Nunca creí que Abril sería de esas personas que desaparecen sin decir nada. Ella no. No después de todo lo que compartimos, no después de tantas promesas bajo la lluvia. La esperé una semana, luego otra, y nada. Una tarde, desesperado, le mandé un audio de más de 5 minutos, no reclamando, solo rogando por respuestas, por algo. Su respuesta fue un simple mensaje. Perdón por alejarme, Emi. No sabía cómo decirte que necesitaba un tiempo. No es tu culpa. Solo. Las cosas cambian. Espero que estén bien. Leí ese mensaje tantas veces que me lo aprendí de memoria. Y aunque no lo decía directamente, ese las cosas cambian fue su manera de decirme que lo nuestro se había terminado. Ese día lloré como hacía mucho no lo hacía. No por amor. No por celos, sino por la pérdida de alguien que pensé que iba a estar siempre. Y aunque lo negaba, lo sabía muy dentro de mí. Abril ya no era mía, y yo ya no era parte de su historia. Pasaron los días, luego semanas. El chat con Abril seguía congelado en su último mensaje, ese. Solo, las cosas cambian. Nunca lo respondí, no supe cómo.
Una parte de mí quería escribirle un mensaje larguísimo explicándole todo lo que sentía, lanzarle en palabras el huracán de emociones que me había dejado su ausencia. Pero otra parte más rota y cansada, solo quería borrar la conversación para siempre. No lo hice, no podía. Cada noche me metía al chat, lo abría, veía nuestros mensajes antiguos, las fotos tontas, los audios, los stickers personalizados que habíamos hecho juntos. Me sabía cada línea de memoria. Era como una película que había visto 1000 veces, pero no podía dejar de mirar. Como si, de algún modo, volver a leerlo todo me hiciera sentir cerca de ella de nuevo. Yo intentaba seguir con mi vida, lo juro. Seguía yendo a clases, riendo con mis amigos, subiendo historias como si nada, pero por dentro todo estaba desordenado. Mis días se volvieron un ciclo de pensar en Abril, recordarla, extrañarla, odiarme por seguir pensando en ella y luego repetir. Lo peor no era que me hubiera dejado de hablar. Lo peor era que nunca dijo adiós. Era como si yo solo fuera un capítulo que ella había terminado de leer. Lo cerró, lo puso en el estante y ya. Una noche, sin poder más, le mandé un mensaje. Solo decía, ¿de verdad se acabó así? No lo leyó, al menos no de inmediato. Pasaron horas, luego un día, y nada, hasta que, 2 días después, me apareció el visto. Sin respuesta. Ahí me derrumbé, literal. Me encerré en mi cuarto, apagué el celular, no quise cenar. Me acosté mirando el techo, sintiéndome el ser más insignificante del mundo. No entendía cómo alguien podía importarte tanto. Y luego, nada. Durante esas semanas, todo me recordaba a ella. La canción que escuchábamos en llamada. El fondo de pantalla que me ayudó a elegir. Las series que dejamos a la mitad. El juego donde aún aparecía su usuario en mis amigos. Todo. Un día me encontré frente a su perfil, dudando. Pensé en eliminarla, de todo. Pero no lo hice. Me di cuenta de que todavía guardaba la tonta esperanza de que volviera, que un día me escribiera y dijera, «Lo siento, Emi, te extraño, ¿podemos volver a hablar?» Iluso, ya lo sé. Pero cuando quieres a alguien así de fuerte, te aferras incluso a lo que ya no existe. Las cosas empeoraron cuando alguien me envió una captura. Era Abril, en llamada grupal con Marcos, y con gente que antes era parte de nuestro grupo, gente que juró que no se iba a meter, gente que me decía, «Bro, yo estoy contigo, eso que hizo Abril no se hace». Y ahí estaban, riendo con ella, jugando con ella, olvidándome con ella. Esa noche, algo dentro de mí se rompió de verdad. Sentí rabia, no de esa que se grita, sino de la silenciosa, de la que arde lento. No era solo la traición de Abril, era la traición de todos, como si nadie hubiera valorado lo que fuimos, como si, al irse ella, yo también me hubiera vuelto invisible. Me quise desinstalar todo, romper todos los recuerdos, borrar cada foto, cada audio, cada captura, y lo hice por unos minutos. Pero luego me arrepentí, ¿sabes por qué? Porque por más que doliera no quería olvidar. Lo que vivimos fue real, lo que sentí también, y aunque me haya roto, fue una parte de mi historia, de mi vida, de lo que soy. Y entonces lo entendí. Abril ya no estaba, pero yo sí, y aunque estuviera hecho pedazos, todavía tenía que aprender a vivir sin ella. No sé exactamente en qué momento comencé a fingir que estaba bien, tal vez fue cuando alguien me preguntó, ¿sigues hablando con Abril? Y respondí con una sonrisa falsa. Nah, ya no, fue una etapa, nada más. Mentira. Cada palabra fue mentira. Pero era más fácil que explicar todo lo que sentía. Fue entonces cuando me hice experto en actuar. Sonreía en clases, reía en los chats, subía historias con canciones alegres. Nadie lo notaba, pero cada noche seguía siendo el mismo infierno. Me dormía tarde, con los ojos rojos, me despertaba sin ganas, y cada vez que me miraba al espejo me sentía menos yo. Una tarde, mientras buscaba un archivo viejo en mi computadora, abrí sin querer una carpeta que decía «Nosotros». Fue como recibir un balde de hielo en el pecho. Estaban todas nuestras fotos, memes compartidos, videos de cuando hacíamos llamadas tontas y nos reíamos sin sentido, audios donde ella me decía «Eres lo mejor que me ha pasado, Emi». Me quedé ahí viéndolos uno por uno, sin moverme, sin llorar, solo vacío. Fue que entonces cuando algo me explotó por dentro. Cerré la carpeta de golpe, me levanté y tiré el celular al suelo. Lo vi rebotar, caer entre los cables. Me senté en la cama con las manos en la cara, queriendo desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Nadie respondió, claro. No había nadie. Días después, alguien volvió a mencionarla en un grupo. Abril subió una historia súper random, dijo uno. ¿La vieron? Está con ese tipo... ¿Cómo se llama? ¿Derek? Mi corazón se frenó. ¿Derek? Ese era el tipo que ella decía que solo era amigo. El mismo que una vez me hizo ruido, pero que ella defendió con frases como «Ay, Emi, ni al caso, es como mi primo». La conversación siguió. Todos rieron, bromearon, pero yo me desconecté. Entré a su perfil con la mano temblando. No me tenía bloqueado, aún. Ahí estaba. La historia. Ella y Derek, sonriendo, en una cafetería. Ella haciendo un corazón con las manos. Él con el brazo sobre su hombro. Sentí que el mundo se me caía otra vez. Era real.
Ya no solo me había dejado, ya me había reemplazado. Ese mismo día salí a caminar solo, sin rumbo, sin destino. Solo quería huir de mi casa, de mi mente, de todo. Terminé sentado en una banca del parque, con los audífonos puestos, escuchando la misma canción en loop. Una de esas que duelen, una de esas que parecen haber sido escritas para ti. Y ahí, en ese silencio, me di cuenta de algo. Abril ya no me extrañaba, ya no pensaba en mí. Y por más que yo me aferrara a los recuerdos, ella ya había seguido su vida. Yo, en cambio, seguía atado hacia algo que ya no existía. Era como sostener una cuerda que solo estaba jalando del otro lado, pero nadie la sostenía. Esa noche, cuando llegué a casa, me metí directo a la computadora. Abrí esa carpeta de nosotros, y uno a uno, eliminé todos los archivos. No fue fácil, me temblaban las manos, me dolía el pecho, pero lo hice, porque por fin entendí que para sanar, tenía que soltar. Y soltar duele, pero doler también es parte de sanar. Pasaron algunas semanas desde que borré todo. No fue una solución mágica. No me desperté al otro día sintiéndome fuerte ni feliz, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había tomado una decisión por mí. Las madrugadas seguían pesadas, pero ya no tan oscuras. Empecé a ocuparme. Le metí tiempo a cosas que antes no hacía: dibujar, escribir, caminar sin rumbo, incluso aprender algo de edición de video. Todo para distraerme, para no pensar. Y sí, a veces funcionaba, otras veces no. Un día, después de clases, me quedé solo en el salón. Estaba terminando una tarea cuando entró alguien que casi no hablaba con nadie. Se llamaba Lía. Siempre estaba en su mundo. Audífonos grandes, libros raros, ojos profundos. ¿Te quedaste castigado o qué?, dijo con una sonrisa. Nah, solo no quería irme a casa todavía, respondí, sin mucho entusiasmo. Te entiendo, dijo ella mientras se sentaba en una banca del fondo. A veces es más fácil estar entre paredes vacías que entre personas rotas. Esa frase me dejó helado. Ella también estaba rota, como yo. Pasaron los días y comenzamos a hablar más. No mucho, no profundo, solo pequeñas conversaciones que se sentían ligeras, reales. Era como si ella entendiera sin que yo tuviera que explicarle nada. A veces me compartía música que dolía, pero también sanaba. Otras veces solo nos quedábamos en silencio, en la misma banca, viendo cómo pasaba la vida sin apurarnos. Y por un momento me sentí menos solo. Una tarde empezó a llover. Yo no traía paraguas, Lía sí. Vamos, no pienso dejar que te enfermes. Nos fuimos caminando bajo esa lluvia lenta con las mochilas colgando, riéndonos como si nada más importara. Fue en ese momento que algo dentro de mí se sacudió. No era amor, no todavía. Era algo más suave, más sutil, una semilla. Pero justo cuando pensé que tal vez podía volver a confiar en alguien, pasó. Esa noche recibí un mensaje, una notificación que me heló la sangre. Abril te ha mencionado en una historia. Mi corazón se aceleró. La abrí. Era una captura de pantalla de una conversación vieja, una donde yo le decía: no me importa lo que pase, siempre voy a estar para ti. Y su mensaje era: algunas promesas son tan falsas como las personas que las dicen. ¡Bum! Dolió. Y lo peor, no entendía por qué lo había hecho. No hablábamos desde hacía semanas. No la mencionaba, no la buscaba. Porque ahora la historia se empezó a llenar de reacciones, gente comentando. Algunos sabían que hablaba de mí, otros solo se subieron al chisme. Y otra vez, el eco del pasado me aplastó. Mi celular no paraba de vibrar. Mensajes, capturas, chismes. Y entre todo eso, un mensaje que no esperaba. Era Lía. ¿Estás bien? Vi lo que puso Abril. No le hagas caso. No vale la pena. Me quedé viendo esa notificación por minutos. Me sentí tan agradecido, pero también tan estúpidamente herido. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, escribiendo. No poesía, no cartas. Escribí todo lo que había vivido. Desde el día 1, desde que conocí a Abril, hasta ese último golpe. Fue como vomitar todo lo que tenía adentro. Lágrimas, rabia, recuerdos. Cuando terminé, eran las 4:17 de la mañana. Y me sentí vacío, pero aliviado. Cerré el documento, apagué la laptop y me prometí algo. No voy a volver a buscar amor en quien me destruyó. Al día siguiente volví a clases, con ojeras, pero con la frente un poco más en alto. Y cuando entré al salón, ahí estaba ella, Lía, con sus audífonos grandes, su mirada tranquila y un pequeño papel doblado encima de mi banca. Lo abrí, el cual decía: a veces entre las ruinas crecen flores que no esperábamos. Y sonreí, por primera vez, de verdad. Los días con Lía se volvieron mi espacio seguro. No era como antes, cuando me aferraban a alguien para no caer. Era distinto. Con ella no sentía la necesidad de esconder lo que sentía, ni de demostrar que estaba bien. Simplemente era yo, roto, sí, pero en proceso. A veces caminábamos sin rumbo por el parque, otras veces nos pasábamos canciones por mensaje, sin decirnos nada más. La conexión no necesitaba explicación, y sin darme cuenta, poco a poco fui soltando a Abril, o eso creía. Una mañana cualquiera, mientras sacaba mis libros del casillero, escuché algo que me congeló.
¿Ya viste que Abril regresó al grupo? Volteé rápidamente y le pregunté. ¿Qué? Sí, al parecer pidió cambio de grupo otra vez. La metieron aquí de nuevo, quién sabe por qué. Mi corazón empezó a latir como tambor. No por emoción, sino por miedo. No estaba listo. Y como si el universo fuera un guionista con humor cruel, la vi entrar por la puerta del salón segundos después. Ahí estaba, Abril, con su cabello recogido, la misma mirada firme de siempre, pero con algo distinto en el rostro. No sonrisa, no soberbia, solo vacío. Se sentó al fondo sin hablar con nadie. Todo el salón se tensó. Algunos la miraban de reojo, otros como si fuera invisible. Pero yo no podía evitar sentir ese viejo nudo en el estómago. Durante la clase intenté concentrarme, pero cada tanto mis ojos se desviaban hacia ella. No por nostalgia, sino por intriga. Ya no sentía amor, pero sí muchas preguntas. ¿Por qué regresó? ¿Por qué justo ahora? Esa misma tarde, mientras caminaba solo hacia la salida, escuché pasos detrás de mí. Volteé. Era Abril. Me detuve para escucharla. ¿Podemos hablar?, dijo con voz baja. La última vez que habíamos hablado me dejó destrozado. ¿Y ahora quería hablar? Dudé por un momento, pero asentí con la cabeza. Fuimos a una banca cerca del patio trasero, donde casi nadie se sentaba. Se quedó en silencio por un rato, luego soltó. Lo siento mucho, yo le pregunté. ¿Por qué ahora? Porque me di cuenta que te perdí, no solo como amigo, sino como persona. ¿Y qué esperas que haga con eso?, le dije, conteniendo todo el dolor. Ella bajó la mirada. Nada, solo quería que lo supieras. Guardamos silencio. Y entonces lo dijo. Vi tus historias, tus dibujos, tus textos. Estás cambiando. No por ti, respondí de inmediato. Lo sé, y eso es lo que más me duele. Después de eso, se fue. Yo me quedé ahí, sintiendo un torbellino. ¿Estaba arrepentida? Tal vez. ¿Merecía perdón? No lo sabía, pero lo que sí sabía era esto. No era el mismo de antes. Ya no era el que se arrastraba por una disculpa. Ahora era el que sabía lo que valía. Esa noche, Lía me escribió. ¿Todo bien? No te vi en la salida. Dudé un momento, pero le conté. Le conté todo, no escondí nada. Y su respuesta fue, gracias por confiar en mí, no sé qué sentiste al verla, pero si alguna vez te hiere de nuevo, aquí estoy, no para salvarte, solo para acompañarte. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien me decía algo así, sin presionarme, sin exigirme nada. Al día siguiente, entré al salón como siempre. Lía me saludó con su sonrisa tranquila. Abril estaba en su lugar, mirándome de lejos, con una expresión que no supe descifrar. Y yo me sentí extraño, como si mi historia estuviera escribiéndose de nuevo, esta vez por mí. Después de esa conversación con Abril, algo cambió. No volví a buscarla, pero tampoco podía sacarla de la cabeza, no por amor, sino por confusión. Era como si una parte de mí quisiera cerrar el capítulo, pero la otra necesitara leerlo de nuevo, por si me perdí algo. Con Lía las cosas seguían bien, o al menos eso pensaba. Un viernes por la tarde caminábamos rumbo a la papelería. Ella quería comprar colores nuevos para un proyecto de arte y yo solo iba para acompañarla. El sol bajaba, el viento era suave, todo parecía perfecto, hasta que noté su silencio. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella tardó en responder. Sí, solo, no sé, te he sentido distante. ¿Distante? Desde que regresó Abril, dijo sin rodeos. Me detuve por un momento. No tiene nada que ver con ella, Lía, te lo juro. No me tienes que jurar nada, me respondió, pero no con enojo, más bien con tristeza. Solo quiero saber si sigues aquí, conmigo. Sentí un nudo en el pecho. No sabía qué decir. No era que no quisiera estar con ella, pero también sería mentira decir que no estaba revuelto por dentro. Estoy intentando, de verdad. Ella me miró con esos ojos sinceros que tanto me gustaban, y bajó la mirada. Yo también. Ese fin de semana decidí aclarar mis ideas. Apagué el celular. Me senté frente al cuaderno que usaba para escribir lo que no decía en voz alta. Y empecé a escribir. No extraño a Abril, pero sí extraño la parte de mí que no dudaba. Y con Lía siento paz, pero también miedo. Miedo de fallarle, miedo de no estar a la altura, miedo de que me pase lo mismo otra vez. Al terminar, sentí alivio. A veces escribir era como llorar sin lágrimas. El lunes, al llegar al salón, vi a Abril hablar con dos chicas nuevas. Estaba sonriendo. Pero cuando me vio, su sonrisa desapareció por un segundo. Luego la fingió de nuevo. Lía ya estaba sentada, con los audífonos puestos y su mirada perdida en la ventana. Me senté a su lado. Le ofrecí uno de mis audífonos. Puso pausa, me miró y me abrazó. No dijo nada, pero su abrazo no fue de emoción, fue de inseguridad. Ese día, a la hora del receso, la vi hablando con otro chico. Uno de los que siempre se sentaban atrás, de los que se creen graciosos pero terminan cayendo mal. Lía se reía de algo que él dijo. Y por primera vez sentí celos. No celos tóxicos, más bien miedo. Miedo de que ahora fuera yo quien estuviera perdiendo algo valioso. Esa tarde le escribí. ¿Te pasa algo conmigo? Pasaron minutos sin respuesta, hasta que contestó.
Solo estoy confundida. Le escribí de nuevo. ¿Confundida de qué? Tardó más esta vez. De si estoy empezando a quererte más de lo que tú me quieres a mí. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría encima. No supe qué decir, y antes de que pudiera responder, me llegó otro mensaje. Lo siento, no quiero presionarte, solo necesitaba decirlo. Pasé toda la noche pensando. No quería perderla. Pero tampoco quería lastimarla con una versión de mí que aún no estaba entera. Y me pregunté, ¿se puede amar a alguien mientras todavía estás cosiendo tus pedazos? No tenía la respuesta. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no quería huir, ni de Lía, ni de mí. La noche después de aquel mensaje de Lía, no dormí. Me acosté con los audífonos puestos, como si la música pudiera ordenar mis pensamientos. No lo logró. Lo único que logré fue hacerme más preguntas. ¿Realmente estaba listo para algo con Lía o solo estaba buscando refugio? ¿La quería a ella o a la versión de mí que era cuando estaba con ella? Al día siguiente en la escuela, Lía no me buscó, ni en clase, ni en el receso. Yo tampoco, no por orgullo, sino porque sentía que si hablaba sin claridad podía terminar dañando todo aún más. Pero verla reír con sus amigas, ver cómo disimulaba su tristeza detrás de esa sonrisa, me rompía. Me estaba doliendo más verla fuerte sin mí que verla vulnerable a mi lado. Esa tarde la esperé a la salida. Ella se sorprendió al verme. Se acercó, pero mantuvo distancia. ¿Podemos hablar? Asintió con la cabeza. Fuimos a sentarnos en una de las bancas del parque cerca de la escuela. La misma banca donde alguna vez le conté sobre mi pasado con Abril. Ahora era el presente lo que dolía. Lía, no quiero jugar contigo. No quiero que pienses que te tengo como plan B o que estoy aquí porque me siento solo. No es así. Ella bajó la mirada. Lo sé. Pero también tengo miedo de arruinar esto, miedo de no darte lo que mereces. A veces siento que aún cargo con heridas que no se han cerrado. ¿Y crees que yo no? Yo también tengo miedo. Pero estoy aquí, ¿no? Tal vez no necesito que seas perfecto, solo necesito que seas honesto conmigo. Que si un día no puedes, me lo digas. Que si te sientes confundido, no lo calles. Que si me vas a amar, lo hagas sin huir. Sentí un temblor en el pecho. No sabía si era miedo o amor verdadero. ¿Y si te lastimo sin querer? Entonces lo sanamos juntos, pero no me dejes sin intentarlo. En ese momento lo entendí. El amor no era encontrar a alguien que curara tus heridas. Era encontrar a alguien que te acompañara mientras tú las sanabas. No respondí con palabras, solo tomé su mano. Fuerte, temblando, pero sin soltarla. Ella entrelazó sus dedos con los míos y se quedó en silencio. No necesitábamos más. Esa noche me llegó un mensaje, uno que no esperaba. Era de Abril. ¿Puedo hablar contigo mañana? Solo una última vez. Me quedé congelado. La decisión que había tomado con Lía era firme, pero eso no significaba que el pasado no intentaría sacudirlo. Ahora la pregunta era otra. ¿Responder o no abrir heridas que apenas se están cerrando? Sabía que lo que decidiera al día siguiente marcaría el final de un ciclo o su regreso. La noche pasó en blanco, como un eco de pensamientos que no encontraban descanso. El mensaje de Abril seguía flotando en mi mente como una cuerda que me arrastraba hacia el pasado, pero sabía que algo había cambiado en mí. Algo dentro de mí ya no quería volver a ese lugar. Esa mañana, cuando me levanté, miré a Lía. Me dio un beso en la mejilla antes de irse, como siempre. Pero había algo diferente en su mirada, como si ella también supiera que había una elección importante que tomar. En su gesto había confianza, pero también una sombra de incertidumbre. Me dirigí al parque donde siempre nos encontrábamos, el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero algo en el aire se sentía pesado. Era como si el viento hubiera decidido quedarnos allí, inmóviles, con la mirada fija en lo que pasaba a nuestro alrededor. Y cuando la vi, se me aceleró el corazón. Abril. Se veía distinta, más madura, pero con los mismos ojos de antes. Esos ojos que en otro tiempo me atraparon sin piedad. Había algo de tristeza en su rostro, algo que parecía decir, te he esperado demasiado, pero lo he entendido. Me acercó lentamente. Yo no sabía qué decir. Emiliano, sé que me equivoqué. Sé que te lastimé, pero no era mi intención. Sentí un nudo en el estómago. Años de dolor, de dudas, de preguntas sin respuestas iban a enfrentarse a mí en ese momento. Abril tenía razón, su error me había afectado, pero yo también había cometido mis propios errores, tal vez más de uno. No te estoy buscando para que volvamos, pero sí necesitaba saber si me perdonas, porque lo siento, Emiliano, lo siento mucho. Mi mente se nubló, y por un instante todo lo que había vivido con Lía se desvaneció, como si el tiempo no hubiese pasado. La tentación de dejarme llevar por el peso de lo conocido era fuerte, pero entonces recordé lo que Lía me había dicho, lo que yo mismo había sentido en mi corazón. La relación no era sobre el miedo o las dudas, sino sobre elegir lo que me hacía ser mejor. Me quedé allí, en silencio, mirando a Abril. No quería seguir dando vueltas a lo mismo, no quería perder lo que había ganado con Lía.
No la perdería por algo que ya no me pertenecía. Te perdono, Abril. Pero lo que tuvimos ya se quedó atrás. Mi vida ha cambiado y ahora tengo allí a alguien con quien quiero caminar. Abril asintió, su mirada tranquila, aunque algo triste. Te lo agradezco. Gracias por darme paz. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, y decidí que era el momento de regresar. Mi corazón ya no sentía ese peso. Había liberado el pasado, y lo que viniera de aquí en adelante no sería algo que me arrastrara hacia atrás. Cuando llegué a casa de Lía, no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Había sido difícil, pero había sido lo correcto. Aquel ciclo que parecía no cerrarse, ahora había llegado a su fin. Lía me estaba esperando en la entrada. Me sonrió como si supiera exactamente lo que había sucedido, como si su intuición le hubiese dicho que ese día sería crucial. Tomé su mano. No había palabras necesarias. Nos miramos, y en sus ojos vi lo mismo que yo sentía, una promesa de que ahora, con todo lo vivido, podríamos construir algo real, sin mentiras, sin miedos, solo con la verdad de lo que éramos, lo que podíamos ser. Estoy listo, con una sonrisa que no podía contener. Y esa sonrisa, esa mirada, fue suficiente para sellar el futuro, nuestro futuro. El camino no sería fácil, pero de algo estaba seguro, no tendría que recorrerlo solo.